Niños, de jóvenes y todo para la gloria del Señor. Bien, vamos a exponer la palabra y le invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, en el capítulo 28, versículos del 10 al 17. Libro de Génesis, capítulo 28, versos del 10 al 17. Y hoy pues vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que le hemos titulado Dios y los asuntos humanos. Dios y los asuntos humanos. Y le hemos titulado este mensaje de la siguiente manera: la sorpresiva presencia de Dios. Así que puede estar en pie, si su condición física le permite, para hacer lectura de este hermoso texto, que es el motivo de nuestra reflexión en esta tarde. Repito, el título de la exposición es La sorpresiva presencia de Dios, el primer mensaje de esta serie que le hemos titulado Dios y los asuntos humanos. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Por qué le hemos titulado esta serie de mensajes que iniciemos hoy, Dios y los asuntos humanos? Y es porque el propósito de esta serie es probar por las Escrituras que nosotros adoramos a un Dios que no solamente es creador del cielo y de la tierra, sino un Dios que interviene en la historia del ser humano. La pregunta: ¿Dios interviene? Algunos creen que no. Algunos piensan que Dios, pues sí, fue creador de los cielos y de la tierra, de alguna manera fue la causa de lo que es creado, pero sin embargo no creen que Dios pueda intervenir en la historia del ser humano. Entre esos que creen de esa manera están aquellos que se identifican con el deísmo, que es una creencia que establece que Dios pues creó todas las cosas, las puso a funcionar como si fuera un reloj y luego pues está como un espectador que no interviene. Pero nosotros somos de los que creemos de acuerdo a lo que está en la revelación de la fe judeocristiana. ¿Y qué es lo que nos revelan las Sagradas Escrituras? Que no solamente Dios es creador, sino que Dios también interviene en los asuntos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un Dios que no solamente es trascendental, todopoderoso, 3 veces santo, sino que ese Dios creador y trascendental también está cercano al ser humano. Que es un Dios que habla al ser humano. Que es un Dios que bendice al ser humano. Que es un Dios que no está ajeno de las problemáticas que existen en la humanidad, aunque algunos en su obstinación hagan ver a Dios como un ser irresponsable, puesto que existe sufrimiento en la tierra, puesto que existen situaciones difíciles y no interviene. Pues mira, si tú eres de los que ha pensado de esta manera, debes prestar atención a esta serie de mensajes que comenzamos hoy. ¿Por qué?
Porque lo que tú y yo creamos acerca de Dios va a tener una repercusión en tu vida personal. O sea, si tú no crees que Dios primeramente existe, y como dice el autor de los Hebreos, que es galardonador de los que le buscan, porque es lo que dicen Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios recompensa, que Dios bendice. O sea, en otras maneras, Dios interviene en la historia. Y en Hebreos capítulo 11 hay un listado que no pretende ser exhaustivo, pero bastante conciso, que prueba el punto de que Dios se manifestó e intervino en la vida de personajes como ¿quién? Como Abraham. ¿En la vida de qué? De Moisés. E inclusive en vidas como la de una mujer llamada Rahab. Entonces, si tú no crees que Dios pueda tener algún tipo de participación en tu vida, pues eso va a tener una repercusión. ¿Y qué repercusión va a tener? Entre otras, de que no vas a entender el propósito en tu vida. O sea, ¿por qué tú existes? ¿Quién tú eres? ¿Para qué respiras? O sea, ¿qué es la vida? Y obviamente no tienes ninguna claridad de qué va a pasar después de la muerte. A menos que sencillamente pues entres en la escuela pesimista de decir, bueno, esto simplemente es, voy a vivir que 60, 70, 80, 90 años, a lo más 100, y luego pues simplemente voy a ser parte del polvo de la tierra y desaparezco sin ningún tipo de conciencia. Yo estaría contigo en esa opinión si yo no creyese en la Biblia. Yo te acompañaría en esa manera de concluir si no creyese que Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras a través de toda la historia y que a través de diferentes experiencias que estas personas tuvieron con Dios nos dejan este testimonio de que Dios es real, de que Dios tiene un plan y de que Dios no solamente busca tener una relación contigo en el hoy, sino que es una relación que va a trascender lo eterno. Por lo tanto, nuestras relaciones con Dios o Dios con nosotros no son relaciones pasajeras, sino, como dice la Biblia, son eternas. Eternas. Y el propósito de ello es afianzar a aquellos que ya creen en el Señor, en estas hermosas promesas de Dios. Y segundo, y muy importante, aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que se han resistido, que todavía hay ciertas objeciones intelectuales que no les permite ir de rodillas delante de Dios, que el Espíritu Santo utilice esta información que va a ayudar a entender intelectualmente ello, pero que va a quemar nuestros corazones con la esperanza de que Dios es real, que Jesucristo es el Señor, que resucitó al tercer día, que viene por segunda vez y Él es el único camino, y le creerás y le servirás. Así que hoy iniciamos esta serie. Y qué mejor con una historia que para muchos es conocida, especialmente para los que llevan tiempo en la fe, y es la famosa historia de Jacob. Entonces le hemos titulado La sorpresiva presencia de Dios, porque por la expresión que él mismo nos comparte según el libro de Génesis. Dice que luego de despertar de su sueño, él estaba maravillado. ¿Maravillado de qué? Le dijo, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y luego dijo, ¿y cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Porque de acuerdo a esta mentalidad de estos tiempos, por lo regular los encuentros con Dios se dan que en los templos, se dan en las reuniones religiosas. Y lo mismo ocurre hoy día. Hoy día cuando personas piensan de tener un encuentro con Dios, pues están pensando en el edificio de la iglesia. Y digo en el edificio porque iglesia somos nosotros. Si nosotros dejáramos de reunirnos en este lugar, la iglesia central va a seguir. Porque la iglesia central somos nosotros. Los edificios son lugares que nos albergan, obviamente, y qué bueno que estamos aquí, no tenemos frío, y que podemos estar y desarrollar nuestra visión dentro de la comunidad. Pero la iglesia somos nosotros. Y algunos piensan, ¿verdad?, que están en esta comunidad y fuera, o que nos escuchan a través y nos ven a través de YouTube, que tener un encuentro con Dios solamente se va a dar en este lugar. Y claro que sí. Obviamente a todos aquellos que vienen de visita y participan con nosotros, y es nuestra oración,
que este lugar pueda ser esa casa de Dios y puerta del cielo para tu vida. Y es que así debe ser la iglesia de Jesucristo en términos de su comunión y su congregación. Pero déjeme decirle, Dios no está limitado a manifestarse y expresarse a nuestras vidas fuera de los confines de este templo. De hecho, tan es así que en algunos tiempos, y esto es un dato muy interesante, en algunos tiempos, especialmente los tiempos del antiguo pacto, entre las naciones que rodeaban a Israel, muchos tenían este concepto como de unos dioses regionales. O sea, que eran dioses que tenían injerencia solamente en ese lugar. Pero una vez que ya tú te ibas de este lugar, ya ese Dios no tenía injerencia sobre tu vida, entonces tú entrabas en la injerencia del Dios regional de ese sector. Por eso cuando vamos a la historia y vemos episodios en el Antiguo Testamento, como fue el caso que el arca de Jehová lamentablemente fue ocupada por los filisteos, inmediatamente, ¿qué pensaron los judíos? O sea, la gloria de Dios fue traspasada, nos venció el Dios de los filisteos. Y los filisteos pues se llevaron el arca y ellos estaban festejando. Oh, Dagón es superior a Jehová. Porque dentro de la creencia politeísta no es si existen varios dioses, sino qué Dios es superior al otro. Y ellos determinaban muchas veces la superioridad de un Dios sobre otro mediante el imperialismo y la invasión. Entonces, si ellos lograban doblegar a otra nación, pues nuestro Dios es superior al tuyo. Entonces ellos habían tomado posesión de algo muy significativo para Israel, que era el arca del pacto. Entonces lo llevaron y lo tuvieron bajo una tienda. Pero para sorpresa de ellos, cada vez que ellos llegaban, a Dagón le faltaba una pieza. Dagón era la estatua, la imagen que representaba su divinidad. Y la encontraban en el piso. Y ellos la paraban y después se caía. La paraban y ya se estaba desarmando Dagón. Hasta que no solamente Dagón se estaba desarmando, sino que también había unas enfermedades dentro del pueblo. Y entonces el mismo filisteo dijeron, no es bueno tener esto aquí. Esto nos está trayendo problemas, así que vamos a devolverla. Entonces eso fue un mensaje no solamente para el pueblo de los filisteos, sino también para el pueblo de Dios. Para los filisteos es, tú venciste a los que creen en Jehová, pero no a Jehová. Escuche bien, tú lograste vencer a los que decían creer en ti, porque recordemos que en ese contexto los que cargaban el arca del pacto eran personas que no eran dignos de ello. Eran personas que eran corruptos en gran manera. Y le voy a decir algo, llevándolo y en términos de un paréntesis, usted podrá ver que lamentablemente algunos líderes religiosos de renombre pueden caer, ministerios que gozaban de reputación caen, pero esto de ninguna manera representa el fracaso de Dios. Es el fracaso de la gente. Es el fracaso de aquellos que no fueron fieles en su compromiso con el Dios que ellos servían. Y entonces Dios permitió, Dios quita su respaldo y fracasan. Pero esto de ninguna manera quiere decir ni que Dios ni que Jesucristo dejaron de estar en su trono y que seguirán glorificándose. Porque algunos caen y Dios seguirá levantando otros para glorificarse. Y le voy a decir algo, ahí en el contexto de Israel, perdió el pueblo de Israel que estaba en ese contexto, en un tiempo de oscurantismo espiritual, que estaban entre adorar los Baales, no adorarlos, estaban con una situación sumamente de poco o ningún compromiso con Dios y pagaron el precio de no tener el respaldo de Dios. Pero eso de ninguna manera representa que Dios dejó de estar en su trono. Eso jamás representó el fracaso de Dios. Porque hasta aún en tierra de los filisteos, Dios tumbó a sus dioses. Y luego regresó. ¿Por qué digo esto? Porque ya el Antiguo Testamento nos está dando una idea. Hermano, Dios está en todo lugar. Y tener un encuentro con Él no está simplemente limitado a estar dentro del lugar geográfico del pueblo de Dios o estar en las cuatro paredes de un templo. Dios va a estar donde están los que Él ha llamado. Dios va a estar donde aquellos que Él tenga un propósito en su vida. Aún aquellos que huyan del Señor, como fue el caso de Jonás. Porque Jonás fue uno que no quiso cumplir lo que Dios le había determinado y tomó y compró un pasaje en la dirección contraria a Nínive y él pensó que se había ya zafado de Dios, que ya Dios no iba a insistirle
Óigame, Dios estaba en el barco donde él estaba. Y lo lanzaron a las aguas porque se había provocado una gran tormenta. Y Dios preparó un pez. Y ese pez luego lo llevó a Nínive. En otras palabras le dice a Jonás, tú no te puedes huir de mi presencia. Y eso lo entendió el salmista en una ocasión. ¿Quién huirá de tu espíritu? ¿Quién huirá de tu presencia? Si fuera los cielos, allí tú estás. Si se me fuera debajo de la tierra, allí tú estás. Allí tú lo llenas todo. O como dijo el profeta Jeremías. Me ocultaré, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea. No dice Jehová, yo lleno los cielos y la tierra. Aquí Jacob, mis queridos hermanos, en esta historia, una historia de problemas familiares. ¿Quién no ha tenido problemas familiares? Todos son perfectos, gloria a Dios. Eso está bien, gloria a Dios. ¿Quién no ha tenido problemas? Aquí el asunto es, tuvo problemas con su hermano Esaú. Jacob no era una persona muy, no era alguien que en ese momento alguien lo hubiera recomendado bien para una iglesia. Jacob pues se acostumbró en su vida a obtener las cosas por engaño, se acostumbró a tenerlas por su propia astucia. De hecho, dice aquí que el acontecimiento que fue lo más que creó un conflicto entre él y su hermano Esaú fue un asunto de primogenitura. Y es que aunque ellos eran gemelos, obviamente el que sale primero es el mayor. Y Esaú salió primero y dice la escritura que Jacob se estaba agajando del talón de él. Pero por más que te agajes, siempre alguien solamente llega a la meta. Esto es como en una competencia de carreras. O sea, tú no ves que hasta ahora, hasta hay técnicas que los mismos corredores buscan hasta cómo poner la cabeza. Por si acaso están tan y tan pegados, pues entonces la cámara logra captar cuál fue la primera cabeza. Bienaventurados los cabezones allí. Porque entonces podrían decir, ganó por una cabeza. ¿Ok? Entonces aquí Esaú nació y aquel agarrado de él. Entonces Jacob ambicionaba lo que tenía Esaú, que era la primogenitura. Pero la quiso obtener por engaño, la quiso obtener mediante artimaña, mediante astucia humana. ¿Qué hizo? Él creó una situación donde llevó a su hermano y entonces tenía mucha hambre. Él creó toda esa situación, esa trampa, para luego decirle, mira, tienes mucha hambre, yo tengo un plato de lentejas aquí, mira qué lindo es, mira qué sabroso, mira, pero esto es a cambio de tu primogenitura. Claro que Esaú cayó en la historia como alguien que es un profano, porque así el autor de los Hebreos se refiere a él. Un profano es alguien que no tuvo en alta consideración lo espiritual. Y entonces pues vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces Jacob se acostumbró a ser ese suplantador, ese engañador. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, y esta es la gracia de Dios que solamente le entendemos en su soberanía, Dios tenía un propósito con Jacob. Tan es así que el mismo apóstol Pablo en su argumento de la soberanía de Dios en Romanos 9 dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, para que el propósito de la elección se cumpliese no por las obras, sino por el que llama. Entonces, ¿quiere decir que Dios estaba avalando las actitudes malas de Jacob? No. Lo que quiere decir es que Dios por gracia sí tenía un propósito con Jacob. Y aquel que se atreva ahora aquí a levantar un dedo acusador contra Jacob y contra Dios, no levante la mano. Porque alguien puede acusar a Dios y decir, tú eres injusto de que hiciste esto, escogiste a ese bandido. Entonces el Señor mira, ¿y qué te pasa a ti, María Teresa Calcuta? ¿Qué te pasa a ti, San Francisco de Asís? Yo no estoy viendo a San Francisco de Asís aquí. Yo que conozco tu corazón. ¡Ey! ¡Bájale! Como dicen los jóvenes. Suave, tranquilo, sigue, sabe que para los demás sí, tú pareces un buen ciudadano, pero yo que veo tu corazón, tú no estás muy lejos de ser un Jacob o hasta peor. Pero sin embargo mi gracia te ha alcanzado porque es mi propósito eterno contigo, bendito sea el nombre de Dios. Aquí todos los que estamos, hermanos, sirviendo al Señor somos salvos por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Dios tenía un propósito con Jacob. Entonces, Jacob, huyendo de su hermano, se encontró con Dios. O fue encontrado por Dios. Podemos verlo de los dos ángulos.
Él huyendo de la ira de su hermano, y de hecho tenía razones su hermano para estar bien molesto con él, se encontró con Dios. Aquí el escenario que presenta es Jacob solo en un lugar muy oscuro, y él puso unas piedras como almohada, o sea que él se quedó a la intemperie. O sea, propio de un fugitivo. Jacob era un fugitivo, estaba huyendo. Y yo te voy a decir algo que interesante, que muchos de nosotros fuimos encontrados por Dios cuando hemos estado huyendo de algo. ¿Verdad que sí? Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. No pudo. Y muchos de nosotros posiblemente hemos estado huyendo de personas y situaciones. Hemos basado una vida corriendo. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar el problema. No queremos enfrentar la situación. Sabemos que tenemos un gran alto de responsabilidad de lo que pasó y seguimos huyendo. Pero bendito sea Dios que si tiene un propósito contigo, como así yo lo creo, huyendo de tu situación, el Señor puede encontrarse contigo. Bendito sea su nombre. Puede encontrarse contigo. ¿Y qué ocurrió? Jacob, siendo un fugitivo, ahí a la intemperie, con unas piedras como almohada, se durmió. Alguien dirá, ¿cómo se pudo haber dormido, hermano, después de haber caminado tanto tiempo, de tanta energía invertida, tanto física como emocional? Usted no a veces no ha dormido, pero es por lo exhausto que usted está. Está agotado, está drenado literalmente. No es que usted esté tranquilo, es que está drenado. Ya han sido tantas las emociones, ya ha sido tanto lo físico, lo emocional, que usted se queda dormido, pero es porque ya el cuerpo dice no puedo más. En ese estado de vulnerabilidad, el Señor se manifestó a Jacob. Y ahí es que viene lo que inspira el título de este mensaje, la sorpresiva presencia de Dios. Porque ¿qué iba a pensar Jacob? Que iba a encontrarse con Dios allí. ¿Qué iba a pensar Jacob? Que se iba a encontrar a Dios primeramente en la más densa oscuridad de su vida. Escuche eso es lo primero que queremos compartir. O sea, la sorpresiva presencia de Dios en la vida de Jacob en la más densa oscuridad, en el momento más oscuro. Aquí la descripción que te hace física de la oscuridad, pero vamos a llevarlo metafóricamente a lo que él estaba pasando. Huyendo de su hermano, sabiendo que él era responsable. Él sabía que él lo hizo mal, pero al mismo tiempo tenía temor. Era un momento sumamente oscuro. Y a veces a mí me han dicho, mis queridos hermanos, me han dicho, pastor, yo tengo un problema. Y yo, ¿cuál es el problema? Y me dice, pastor, es que yo veo que a la religión se meten todos los que tienen problemas, pero cuando están bien no van. Y ¿tú no crees que eso es como oportunismo del ser humano y Dios no existe, sino que eso es oportunismo y qué sé yo, bla, bla, bla? Y yo le digo, mira, lo que ocurre es que precisamente nosotros los seres humanos, nuestro pecado, si no es porque nos tuercen el brazo las circunstancias, no doblegamos nuestra voluntad. Nosotros somos así. No, yo no digo él, decimos nosotros. Lamentablemente lo que nos lleva muchas veces de rodillas es cuando ya estamos cansados, cuando ya estamos agotados. Y debo decirle, mis queridos hermanos, desde el punto de vista humano, alguien dirá, qué oportunismo. Desde el punto de vista del cielo, el Señor dice, así te quería. En el momento más vulnerable de nuestra vida, Dios participa de nuestras aflicciones. No es porque Dios no ha querido participar. Es porque nosotros en nuestra arrogancia y en nuestro pecado, nosotros hemos dicho, no hay Dios. El trono está abierto, pero no hay Dios. Yo no me doblego ante nada. Todo está muy bien. Pero llega un momento en que las fuerzas se van agotando, se van llevando, te va llevando al límite. Y en ese momento que ya tú estás drenado, has llegado a tu límite. Déjame decirle, Dios entra, no porque no haya estado, sino porque entonces ya surge y podemos entender que no somos dioses, mis queridos hermanos. Que somos seres humanos, que somos vasos de barro, que no somos eternos desde el punto de vista humano, sino que somos frágiles.
Y allí cuando entendemos nuestra debilidad es que viene la gran paradoja, es que entonces comenzamos a ser fuertes. Cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco ya, Señor, yo no puedo más, no puedo seguir huyendo de esto, esta situación no tiene control en mis vidas. Yo no he encontrado el propósito de la vida todavía con todo el racionalismo y todas las objeciones y todas las voces que escucho. Sin embargo, nada de eso me ha dado paz, no lo he entendido. Señor, vengo a ti, mi Dios. Y en el momento más oscuro y más denso de tu vida, el Señor se manifiesta. Pero no es porque el sol no haya dejado de estar. Es porque lamentablemente nosotros no hemos querido ir al sol. Jacob huyendo por su vida con un futuro incierto. A merced de las circunstancias, se encontró con Dios. Dios tenía un propósito con él. No sabemos cómo te encuentres tú o aquellos que nos ven y nos escuchan a través de YouTube. Pero creo que esta densa oscuridad que tú puedes estar pasando, que puede crearte una gran depresión, una gran ansiedad, por otro lado puede ser una gran oportunidad para que ya entiendas que Dios tiene un propósito contigo. Y que de la única manera que Dios así ha determinado obrar y misteriosa y soberanamente obrar en nuestras vidas es cuando nosotros nos rendimos. Cuando ya decimos no voy más. ¿Por qué? Porque la vida sigue apretando. La gente dice, es Dios el que está apretando. Sí, Dios puede apretar, pero la vida ya es lo suficientemente dura para exprimir a cualquiera. O es que la gente cree que la vida es fácil. O a menos que estés en tu casa solamente viendo YouTube, es que está fácil. La vida es dura. La vida es dura porque lidiamos con nuestras fragilidades y lidiamos con todas las contradicciones de la gente que nos rodea, de una sociedad que la Biblia lo explica que está en pecado y hay tantas injusticias y tantas situaciones. Y esas preguntas existenciales vienen a nuestra vida. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué está pasando? No entiendo. Entonces a esto luego le añade, pues también tampoco Dios existe. ¡Wow! ¡Qué genio eres! Sepas que estás en el camino de la autodestrucción. Pero cuando tú ves que entonces la vida es como el mar, que hoy está tranquilo, pero mañana se pone turbulento, las tormentas son súbitas, todo se tambalea. Pero sin embargo tú dices, wow, pero Dios está allí. No solamente el Dios que creó todas estas circunstancias, sino un Dios personal. Entonces, en medio de tu más densa oscuridad, puedes decir como Jacob, qué cosa más terrible es esta. Dios está aquí y yo no lo sabía. Porque lo segundo es, mi querido hermano, de esa sorpresiva presencia de Dios es que no solamente le encontró en la más densa oscuridad del momento de su vida, sino en el lugar más inesperado. ¿Quién se iba a encontrar a Dios en un lugar solo, especialmente con la mentalidad religiosa de templo y de ritualismo y de todas estas cosas? Ese lugar no era un templo, era al aire libre, no había más nadie. Y qué bueno que no había más nadie, porque no había oportunidad para hacer exhibicionismo religioso. Qué bueno que es cuando tú estás solo, que allí no hay nadie, ahí no hay nadie que impresionar, ni tampoco que nos avergüence. Eres tú solo con Dios, tú sola con Dios. Allí entonces tú no puedes aparentar nada, porque si sabes en sí mismo o entiendes de la naturaleza de Dios, tú no puedes esconder nada de la presencia de Dios. Lo único que puede salir de tu más profundo corazón es, Señor, sálvame. Ayúdame. O sea, yo no te puedo ni explicar lo que me pasa, porque yo creo que tú lo sabes hasta mejor que yo. Porque a veces creemos que nos conocemos, pero tú te vas a ver algo. Dios me conoce a mí mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Dios conoce mi entrada, mi salida. Aún no está la palabra en mi boca y la sabe toda. Entonces lo que me lleva ahí ante la presencia de Dios, en el lugar más inesperado, yo puedo encontrarme a Él. Allí en el baño, como una vez en una ocasión una joven me confesó, que me dice que después de tantas pruebas, de tantas luchas, y había escuchado del Evangelio, pero era una persona que no quería escuchar del Evangelio porque no, Dios no existe, porque aquel lo escuchó, yo no sé dónde hallo, y aquel, entonces tenía mucha confusión. Pero el asunto es que en el proceso ella seguía la adicción de droga, ella seguía en la más profunda depresión, y entonces aún muy intelectual ante la gente, pero sin embargo a solas con Dios, muy desesperada.
Y entonces en medio de un momento tan difícil, ella fue al baño a abrir el botiquín y tomarse todas las pastillas que encontraran para entonces borrar su vida de la existencia en la tierra. Pero ella dice que en ese momento, con todas las pastillas y todo esto, en su mente retumbaba el yo estoy aquí. No está sola. Usted dirá, aquí esas cosas pasan. Y ella dijo, no, esto es parte de mi loquera. Ahora escucho voces, ahora soy esquizofrénica. Ahora soy esto, no hagas eso. Y su mano temblorosa le hizo quitar las pastillas. Y lo único que hizo en ese momento es decir, Señor, si eres tú, Señor, por favor, sálvame. Y hasta el sol de hoy, años han pasado. Y sigue firme en la vida y firme en el Señor. Y diciéndole a los demás que pasan por depresiones, que tratan de ellos mismos quitar su propia vida porque ya les cansa, ya no pueden más, decirles sí, hay un Dios en los cielos. Pero no solamente un Dios que está en las páginas de un libro de teología y de conferencias y congresos, es un Dios que es real. Un Dios que en el testimonio de ella me encontré a Dios en el baño. No, alguien dirá, los puristas. No, Dios se encuentra en el santo templo, en el día del Señor. Sí, en el día del Señor lo encontramos todo el tiempo, pero cuando Dios quiere alcanzar un alma, lo toma en el lugar más inesperado, en la situación más inesperada. ¿Por qué? Porque Dios es rescatar. ¿O es que se nos olvida que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido? Y cuando tú rescatas a alguien, es que tú lo buscas. Oye, ¿tú te imaginas a alguien que diga, mira, llegué aquí, me estaba ahogando, pero ya salí, logré nadar y va donde el salvavidas le dice, mira, llegué, sálvame? El tipo le va a decir, pues si tú estás aquí. Sí, pero yo me iba a ahogar, pues si ya tú saliste solo. Ahora, sabemos que la acción del salvavidas es que te ve ya, que tus fuerzas han drenado y él llega y pum, y te salva. Y te encuentra en el lugar donde estás. En el lugar donde estás, en tu recámara secreta. En el lugar que te encuentra allí, aún en el trabajo, aún en el carro. En cualquier momento, Dios puede hacer una sorpresiva acción en tu vida. Sorpresiva para ti, pero no para Él. En el lugar más inesperado. Óigame, y a medida que yo hablo, tú no te identificas. Porque posiblemente tú conociste al Señor, qué bueno, en un templo, como fui yo. En una iglesia y todo, pero qué muchas lindas experiencias hemos tenido con Dios cuando en lugares inesperados, en momentos más difíciles, hemos visto al Señor. Podemos decir, como dijo el profeta Isaías, en un momento inesperado y un momento oscuro, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Mira lo que está diciendo él. En el año que murió el rey Usías. Esa expresión breve nos dice que algo significaba para Isaías el rey Usías. Y que fue un tiempo muy denso para él y posiblemente para la nación de Israel. Pero en ese día más difícil, yo vi al Señor. En un trono alto y sublime y sus faldas que llenaban el templo. Y que él mismo le dijo, soy un hombre pecador de labios inmundos. Y el Señor entonces envió un ángel y con un tizón le dijo, es quitada que tu culpa. Hermano, en el año que, o en el día que, o en la hora que, y tú rellenas el blanco, yo te aseguro que puedes ver al Señor. Porque lo que último que quiero compartir es que no solamente fue en la más densa oscuridad de su vida, en el lugar más inesperado, sino con un mensaje esperanzador. ¿Y usted sabe cuál es el mensaje esperanzador? Yo lo veo en verso 15. He aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. No lo dice, hermano, pero aquí yo pienso la humanidad de Jacob. Yo engañé a Esaú viene a buscarme, yo me busqué este problema y Señor me estoy encontrando a Dios en un lugar inesperado, en una circunstancia inesperada y me está diciendo que está conmigo.
Oh hermano, bendita gracia de Dios. Hay dos palabras, dos promesas del Señor a través de las Escrituras que se fue expresada a diferentes personajes. Y una es no temas. Y la otra es yo estoy contigo. Y es como sin que Dios diera más información o abundara más, ya de por sí de que Dios mismo te diga no temas, ya podemos seguir caminando. El que nos puede decir yo estoy contigo, podemos seguir caminando. Estoy contigo, te guardaré y tengo un plan. En el caso de Jacob iba a ser Israel. Claro que sí, sabemos toda esa historia bíblica, teológica. Y alguien dirá, pastor, eso fue solo con Jacob. ¿Se acuerdan? Uno de los pasados miércoles estudiando sobre el discipulado de evangelismo de Ben y B. Que uno de ellos, el que era escéptico, dijo, ¿de Nazaret puede ser algo bueno? Pues voy a ver. Y el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él le dice, ¿me conoces? Pues claro, cuando estabas debajo de la higuera ya yo te había visto. Señor mío. Espérate, pero tú te sorprendes de esto. ¿Y qué si te digo que de ahora en adelante verás el cielo abierto y ángeles que suben y bajan? Es como si fuera una alusión a esto. En otras palabras, si yo te digo que de ahora en adelante mi presencia va a estar contigo. Tengo un propósito contigo. Que esto no es una cuestión de impresionarte ahora, es que simplemente te quiero transformar para que camines conmigo. Hermano, sí, esto fue para Jacob, pero también pasó para Moisés. También pasó para un Natanael, pasó para un Felipe, pasó para personajes bíblicos, una Priscila, tanta gente. El Dios que nosotros predicamos es un Dios que es personal. Y que sí está contigo. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y al mismo tiempo te guardaré y tengo unas bendiciones para ti. Hay unas bendiciones. Pastor, no diga eso porque entonces la gente va a seguir a Dios por las bendiciones y por lo que es. Mi hermano, esté tranquilo. Tómese un tececito y baje los nervios. Nosotros seguimos a Dios por su grandeza, pero obviamente tenemos bendiciones. Bendito sea Dios, bendito. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de decir, Señor, gracias? Porque a fin de cuentas Él es galardonador de los que le buscan. Él los bendice. Y si aquí en la tierra, en nuestro peregrinar, aún tuviéramos demasiadas circunstancias difíciles, tenemos en los cielos una casa no hecha de manos de hombres. Y aquellos que se siguieron caminando por la fe, de acuerdo a Hebreos 11, dice que algunos no recibieron lo prometido, pero siguieron porque tenían una ciudad. Entonces, esa ciudad es mi bendición. Amén. Y puedo tener bendición aquí. Y Dios bendice a los que le buscan. Y entonces, hermanos, y termino con esto. Si hay alguien que sabe que la vida es dura, es el que la creó, es Dios. Y yo le doy gracias a mi Dios de que tú, Señor, creador de la vida, ves que las circunstancias son difíciles en la vida porque el hombre desde el inicio lamentablemente se quiso emancipar de ti, no quiso buscarte y eso trajo el pecado a la humanidad y eso por ende trajo la separación. Sin embargo, pese a esa acción irresponsable del hombre, tú le sigues buscando. Y lo sigues encontrando en la más densa oscuridad de su vida, en el lugar más inesperado con un mensaje esperanzador. Gracias te doy, Dios. Y querido hermano, no sé en el lugar que has estado o que te encuentras hoy. Y no me estoy hablando porque obviamente sé que estás aquí. Pero donde te encuentres dentro de tu término existencial, no te sorprenda que tengas y te encuentres con el Dios Todopoderoso. Y que en ese momento te diga, yo estoy contigo. Camina. ¿Qué pasó después de esto? Hermano, que Jacob se encontró con el hermano y él pensaba que el hermano le iba a arrancar la cabeza. Perdonen la expresión tan horrible, pero es que eso era. Dijo, este me va a matar, pero yo le voy a enviar presentes. ¿Qué pasó? Se abrazaron.
Porque Dios, cuando está trabajando con alguien, está trabajando con todo lo que está pasando alrededor. Hermano, bendita sea la gracia de Dios. Que nuestra vida descanse y se esconda en Dios. Bendita sea su gloria. Y qué cosa más grande es esta. Esto no es otra cosa que casa de Dios. ¿Y puerta de qué? Del cielo. Vamos a inclinar nosotros, vamos a orar. Padre Santo y Padre Eterno, gracias te damos en esta tarde. Gracias Dios por todos mis hermanos y mis hermanas presentes y aquellos que nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque ciertamente, Dios, no solamente apreciamos la grandeza tuya, sino que también, mi Dios, nos identificamos, Señor, con las contradicciones, situaciones, pecados, errores de seres humanos. De seres humanos que, Padre, tú has decidido por tu gracia no darle la espalda, sino ofrecerle tu amor y tu salvación. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos continúes bendiciendo. Aquellos hermanos que aún creyéndote, mi Dios, pasan por tiempos de duda. Oh Señor, gracias porque, Padre, tú les levantas, mi Dios. Y Señor, también, Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a todos aquellos, Padre, que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Te pido, mi Dios, que tú les bendigas y que, Padre, puedan venir a la fe en ti, Dios. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre hemos orado, el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre.